Efren, ¿me puedes escuchar? A ver, vamos con la siguiente persona que aparece aquí en la pantalla, que es Lirio. Lirio, por favor, tu pregunta. Lirio, ¿me escuchas? Ok, me dice aquí Lirio que no sirve su micrófono. Ok, si quieres, por favor, apuntar tu pregunta en el chat. Yo con gusto la leo para ver si alguien la puede contestar. Entonces, esperamos un momento a que Lirio nos dé su pregunta. Vamos con Uriel, por favor. Bueno, profe, pues yo tengo una pregunta, con referencia a la técnica, al sistema de hidrografía, Sí. es de que esa técnica también se puede usar para ropa o solo nada más para objetos literalmente. Ok, esa es la pregunta de Uriel. La repito, si la hidrografía se podría utilizar en ropa. ¿Quién quiere contestar para participación, por favor? Profe, a mi compañera Sofi no le abre la reunión. Ok, a ver, ahorita ahí ya le di a admitir, le estoy dando otra vez a admitir, a ver si es eso. Ok, profe, gracias. Muchas gracias. Bueno, regresamos con la pregunta de Uriel, por favor. Si alguien tiene idea, si se podría utilizar en ropa. Hidrografía era el que se utilizaba la lámina en el agua, ¿no? Si no me equivoco. ¿Es correcto? Personalmente, contestando la pregunta, creo que no es posible, ya que creo que em, una de las condiciones para utilizarlo es que el material que sea algo sólido, ya Es que correcto. como la tensión del agua es muy fuerte, algo como una tela o un pedazo de ropa no podría adherirse bien Es a correcto. La mayoría material. de las superficies de hidrografía son sólidas y en contraste el sustrato está sobre el agua que hace las veces del transfer. Por eso vieron que en algunos videos dice water transfer, ¿no? El agua está haciendo la transfer. Muy bien. Ahora yo hago una pregunta abierta mencionando esto mismo. ¿Cuál sería entonces la restricción para saber cuándo recomendar este método? ¿Qué le podremos decir a un cliente? Mira, te recomiendo este método porque tienes esto, esto y esto. ¿Cuáles serían las características de la hidrografía? En otro sentido, es la misma pregunta. ¿Es para cualquiera? Sí, para cualquiera. Las características de la hidrografía serían que son para superficies sólidas. Se usa un activador para la placa que se tiene y los diseños son ya prefabricados y podría ser algo casero ya que se podría usar un bote de agua grande. Nada, se compra la plantilla, el activador y se usa para decorar la pieza. Ok, entonces en resumen sería cuando existe ya una textura hecha o que se pueda aplicar, que la encontramos en un catálogo, que la superficie sea sólida y que tenga las características, en este caso que se pueda limpiar, que se le pueda aplicar el desengrasante para que reciba la impresión y esta es a manera de textura, por lo general es lo que más se aplica, texturas. Muy bien, excelente. Siguiendo con este mismo orden, habíamos mencionado alivio,
pero Lirio me está contestando. Lirio, por favor, necesito tu pregunta para hacerla a los demás. Lo primero que estamos haciendo es la actividad de la pregunta. ¿Ok? Brenda, tengo aquí a Brenda Reynoso. ¿Cuál sería tu pregunta, por favor? Brenda, si me escuchas. Ok, regresamos en un momento más a ver si es un problema de audio o no tiene su aquí en el chat, Lirio me está diciendo, ¿para qué sería el desengrasante? Hay muchas técnicas, muchos sistemas de reproducción de los que hemos visto que utilizan el desengrasante. ¿En qué parte se utiliza o para qué se utiliza? Esta es una pregunta en general de parte de Lirio. ¿Alguien que quiera participar, por favor? ¿Cuándo se utiliza el desengrasante? Su mismo nombre nos da una pista bastante clara. Bueno, queda como una de las preguntas abiertas, jóvenes. Por favor, vayan pensando en sus respuestas por si les toca ahorita ya de manera individual. Vamos con Brenda, que tiene aquí en el chat su pregunta. Dice, ¿el bordado se puede hacer solo en blusas y gorras o también en vestidos y pantalones? Repito, ¿el bordado se puede hacer solo en blusas y gorras o también en vestidos y pantalones? ¿Quién quiere contestar? Yo, Sofía. Un bordado se puede hacer en cualquier tipo de superficie que sea una tela, nada más que se hace primero el diseño en la tela y ya después se hace la forma de, digamos, el vestido y el pantalón. También se podría hacer en mezclilla, aunque es un poquito más trabajoso por el grosor de la mezclilla. Es correcto, hemos visto muchos diseños de, por ejemplo, en las bolsas, en la parte de atrás de los pantalones de mezclilla, ahí se ven los diseños de bordado. Y también en algunas empresas, los pantalones del uniforme, en la parte de atrás, arriba de la bolsa, ahí traen el logo. Esto se hace principalmente porque se entiende que muchas personas a las que se les da el uniforme es porque pues la empresa tiene que, obviamente, cuidar su imagen, pero tratan de evitar que estas personas utilicen el uniforme como ropa de calle o como ropa para su día normal. Entonces, al ponerle el nombre, evitan que estas personas lo utilicen. O sea, sería fácilmente reconocible. ¿Ok? Muy bien, excelente. Entonces, contestó Sofía. ¿Estoy en lo correcto? Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Tengo aquí a Uriel. Uriel, ya preguntaste que estás doble en la pantalla. Seguiría entonces, por favor, Angélica, tu pregunta. Angélica, por favor, tu pregunta, si me escuchas. Dice acá en el chat, Angélica, ¿en la hidrografía hay algún tamaño máximo? Ok, excelente pregunta de Angélica. ¿En la hidrografía hay algún tamaño máximo? ¿Quién quiere responder? Yo, profe, esto es Alberto. ¿Sí? Pues yo creo que no debe, mínimo, para, como el tamaño de el parachoques de un coche, ¿no? Sí, ok. Hay piezas muy grandes. Esto va a depender de dos cosas. De la lámina, que ustedes ya vieron bien enrollada. Entonces, la lámina mide 3 metros, pues 3 metros podemos aplicar. Pero también
también va a depender de la bandeja donde podamos sumergir la pieza, ¿ok? Si es una bandeja muy grande, como habíamos visto en las chanclas, ¿verdad? De ese tipo Crocs, es una bandeja muy grande y al mismo tiempo se meten varios objetos. Entonces vamos a pensar que es una bandeja suficientemente grande para que quepa una pieza. De hecho, ahí se veía una pieza como un spoiler, pero también de repente se veía como una especie de tablero para automóviles. ¿Okay? Entonces estamos pensando de dimensiones casi 2 metros. Ahora, también hay que pensar que una pieza más grande de 4 metros o más, pues sería difícil que una sola persona la manipulara. Y entre dos, coordinarse para meter la pieza, pues también sería un poquito. ¿Ok? Pero esto entonces, la restricción sería el tamaño de la bandeja y la lámina, qué tan grande también se puede hacer. Excelente, muy bien. Entonces, anotamos aquí a Jesús, que contestó, y a Angélica, que preguntó. Tengo también aquí a Ricardo. Ricardo, si quieres hacer tu pregunta, por favor. ¿Cuál Ricardo? ¿Ricardo Olmedo o Ricardo Soste, profe? Ricardo Olmedo. Bueno, dice Ah, Ricardo Olm, entonces Olmedo. sí, ese soy yo. No sé, pregunta. Quizás para repasar, ¿cuál es la diferencia entre ponchado y hot stamping? Ok, ponchado y hot stamping. ¿Quién nos puede dar ahí similitudes o más bien diferencias? Pregunta tu compañero. Ponchado y hot stamping. Pues que el ponchado es, estamos hablando de una máquina básicamente de coser, mientras que en el hot stamping se está hablando principalmente de un estampado que va a través de calor y presión para dar efectos como tipos de colores que no se pueden lograr con pigmentos, ya sean el color plata, el color oro. Y el ponchado, pues necesita un previo de un diseño un poco más, se podría decir, mm, no difícil, pero sí un poco más laborioso porque tienes que poner los puntos guías y las puntadas que vayan en el ponchado. Y en el hot stamping realmente simplemente es prácticamente casi poner el diseño y sobre ese diseño decidir dónde va a ir la parte que tú quieres que resalte en el hot stamping. Ok, perfecto. Incluso esta, yo al principio pensé que era una pregunta tramposa, ¿no? Hay que hacer bien la diferencia entre bordado y ponchado, ¿ok? Podemos comparar bordado con hot stamping en el sentido que los dos son sistemas de reproducción. El ponchado es un paso específico del bordado, que como bien acaba de decir su compañero, es el paso de hacer las puntadas, ¿no? De colocarlas, es el equivalente de que nosotros vectoricemos. ¿Okay? Entonces, la diferencia sería que ponchado es una parte del proceso de bordado y el hot stamping es todo el sistema completo, es el nombre de todo el sistema. Ya comparando bordado con hot stamping, ¿en qué se parecen? Bueno, pues que podrían dejar un poquito de relieve los dos, ¿no? Y la diferencia es que uno está hecho con puntadas y tiene un proceso más largo, y el otro, el hot stamping, es, como ya dijo su compañero, prácticamente liso y puede tener la opción de color, que se aplica calor, nos deja. ¿Sí? Excelente, muy bien. Entonces preguntó Ricardo Olmedo y contestó Ricardo Suárez. Excelente. Vamos entonces ahora con Jesús Alberto para Profe, que nos haga. Dime. una cosa, a mi compañera Vivian le está fallando el internet y creo que por eso no se ha conectado. Ah, ok, yo lo tomo en cuenta a ver si en el transcurso de la sesión se puede conectar. Sí, profe, gracias. Gracias. Ok. De todas maneras, coméntale que puede hacer su pregunta en el grupo, en el celular. Si pudiera hacerlo, yo con todo gusto la leo. ¿Okay? Sí, yo le Bueno, digo. gracias. Vamos entonces con Jesús Alberto. ¿Cuál sería tu pregunta? Es sobre el bordado.
Se puede, en lo del bordado se puede hacer cualquier tipo de diseño, o sea, incluso con los más detallados o solo los más simples. Ok, perfecto. Jesús Alberto nos pregunta sobre el bordado. Si es posible hacer diseños muy complicados o nos vamos a los simples. ¿Quién quiere contestar? Jóvenes de los que faltan de responder, por favor. ¿Cuál era la pregunta, profe? Perdón, es que le estaba diciendo a Vivian lo de su pregunta. No te preocupes. La pregunta es que si en el bordado es posible hacer diseños muy complicados o tienen que ser siempre bordados simples, diseños simples. Ah, ok. Creo que sí es posible hacer diseños complicados, pero para lograr un mayor detalle, estos deben de ser de unas dimensiones bastante considerables, porque si no, al ser muy pequeñas no se van a notar y la complejidad del diseño se pierde. Ok, perfecto. Esto es compatible con ese concepto que tenemos de la resolución. Entre más pequeña sea nuestra imagen, necesitamos más resolución. ¿Okay? Entonces aquí sería lo mismo, necesitaríamos más puntadas, pero físicamente pues, no es posible dar muchas puntadas en un espacio pequeño. Entonces es correcto, si queremos detalle tendría que ser suficientemente grande para percibir ese detalle. Y se acuerdan que esto también tiene que ver con la calidad y el precio. Entre más puntadas tengamos, más se tarda la máquina y más nos cobra. Entonces, aquí en México se utiliza esta especie como de presupuestar antes para que nos digan el precio y si estamos de acuerdo se procede a hacer el bordado. Muy bien. Siguiente, ¿quién falta de hacer preguntas? Tengo aquí a Leo. Sí, tengo una. Es sobre referente al transfer por calor y al hot stamping, ya que ambos son, utilizan la presión y el calor para ¿cómo se llama? Para su proceso. Entonces, mi pregunta es como, ¿cuál sería la diferencia entre ambos? Entre hot stamping y cuál. Y transfer por calor, porque hay un video que vimos de una chica imprimiendo sobre una camisa y utilizaba presión y calor. Ah, perfecto. Ok. Repito la pregunta, diferencia entre transfer y el hot stamping, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era la pregunta, profe? Eso no lo escuché bien. Diferencia entre transfer y hot stamping. Bueno, yo diría que la diferencia entre el transfer y hot stamping es que el transfer, pues, se puede utilizar un diseño como cualquiera, para playeras, no gorras, y el stamping solo es únicamente para agendas o libros, y solo se utilizan tipografías. A ver, completo la respuesta. Tienes razón, pero la respuesta sería más o menos así. El transfer puedes poner todos los colores que tú quieras y la superficie casi siempre es tela. ¿Okay? Obviamente hay Ah, transfer, por ejemplo, sublimación, y ahí son tazas. Pero bueno. Y en cambio, el hot stamping nada más nos va a dar un color e incluso si no le ponemos color nos va a dar relieve, pero la superficie quedaría en un solo tono, en este caso el que ve el calor sobre la superficie. ¿Okay? sí, es Las dos cierto. utilizan calor, sí, pero uno es para transferir todos los colores que tengamos en la superficie de la hoja y en el otro es simplemente para que esa área que está hecha en el cliché aplique el calor ya sea de un solo tono, con colores metálicos como lo habíamos visto, o que queme la superficie y el color quede un poco más. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien. Entonces, de hecho, Jesús, ya tienes dos respuestas.
requisito, vamos a dejar que los demás puedan también contestar. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Cielo, ¿tienes tu pregunta? Cielo tiene aquí en el chat, nos dice, ¿el hot stamping se puede grabar el diseño solo con la presión? Repito la pregunta de Cielo, ¿el hot stamping se puede grabar el diseño solo con la presión? Ahí es una pregunta, creo que es una pregunta capciosa. A ver quién nos quiere contestar. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, la pregunta es que si solo con presión, ¿no? La respuesta es que no, porque también requiere calor. Es un poquito Exactamente, su nombre lo capcioso. dice, ¿no? Si no, no Sí. sería hot stamping. Y acuérdense el ejemplo que yo les ponía, si yo me duermo en la hamaca, pues llega un momento en que sí me voy a levantar todo marcado, pero con el paso del tiempo la presión se pierde. Entiendo que la piel está viva, ¿no? Pero, por ejemplo, en plástico, si solamente le ponemos presión y la quitamos, se marca un rato, pero al rato, después de un tiempo, se quita esa marca de presión. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos la pregunta de Cielo y Ricardo que tiene dos respuestas. Jael, por favor, tu pregunta. Jael, si me escuchas, por favor, tu pregunta. Bueno, vamos a esperar un momento, a lo mejor tiene problemas de conexión. Seguiría Ricardo Suaste, tu pregunta, por favor. Sí, sería ah, si para el water transfer es necesario echarle un líquido especial para que se adhiera o simplemente con la pura agua en la lámina se pega al producto o al objeto. Ok, perfecto. Ricardo nos pregunta si se necesita algo más que solamente el agua en el water transfer, en la hidrografía. Solamente se necesita agua y la lámina que está disuelta o se necesita otra cosa. Aquí en el chat nos responde Cielo, se usa el activador. Obvio, ¿verdad? Está muy cantada esa respuesta. Excelente, pues tenemos que conocer el paso específico, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ya cumplimos con las preguntas y respuestas de todos los que aparecen aquí en pantalla. Hay algunos que no participaron, entonces ahora me toca a mí. Profe, pregunta Vivian algo en el grupo. Sí. A ver, déjame revisarlo. Ok, pregunta de Vivian. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de transfer? Ok. Los diferentes tipos de transfer, nos pregunta Vivian. ¿Quién quiere contestar? Me falta de responder, por ejemplo, Efren. Me falta Jael. Si alguno de los dos quiere participar con esta respuesta. Jael no estoy seguro. ¿Alguien más que quiera contestar? Bueno, de lo que tengo entendido son tres. El planchado es el que se hace
con una lámina impresa en una impresora sobre un papel especial. Este se utiliza ya lo que es la tinta y usualmente se utiliza para, como hace rato me contestaron, como para materiales como de tela tipo playera, y se utiliza lo que es la presión y el calor para que se adhiera. Los otros dos, uno es el horneado, en el cual la, la pieza es como, la pintura es una plasta que se pone sobre un relieve para formar el diseño. Este ya se adhiere con un líquido especial a la cerámica a la que se le va a agregar y finalmente se hornea para que se adhiera completamente. Y el último es que vimos, el de cerámica, eran igual unas plastas que se agregaban sobre un papel, pero se adhería a un tipo de papel, no sé si es papel cebolla o qué tipo de papel es, pero se adhería rápidamente y ya con el agua era como una estampa que se pegaba y ya se quedaba. Es lo que yo recuerdo. Ok, entonces aquí en concreto, recuerden que la palabra transfer se va a referir precisamente a eso, a algo que nos ayuda a transferir. Entonces, transfer se puede referir a muchos de estos elementos que están presentes en los diferentes sistemas que nos acaba de mencionar su compañero. ¿Ok? Como tal, el transfer, lo que conocemos como transfer, si ustedes van a una imprenta o a un lugar donde se haga medios de reproducción y preguntan, ¿tiene transfer? Lo que ellos van a entender es probablemente la transferencia por sublimación. Es decir, imprimir en un lado, después plancharlo, y eso sería el transfer. Pero, regreso a la primera parte que yo les decía, el transfer como tal, como palabra, se utiliza en diferentes sistemas. Por ejemplo, el vinil recortado. ¿Se acuerdan ustedes que se recorta y después se depila? Y para poder levantarlo de ahí, ponerlo en la superficie que queremos, también se utiliza un transfer, un papel que tiene adhesivo y que nos permite transferir. Entonces, nada más, mucho cuidado con esa palabra. Transfer se puede referir a una parte del proceso, es decir, al papel que nos permite transferir, o puede referirse como tal a todo un sistema. En este caso, el transfer que sería el planchado, ¿no? Transfer que se imprime y se plancha sobre las playeras. Por lo general es sublimación este método. ¿Okay? Por eso es que muchas veces se le conoce con otra palabra al sistema. Un último ejemplo, esto que acabamos de ver de la hidrografía, también tiene un transfer que es el agua. ¿Okay? De hecho, el nombre lo dice, Water Transfer Printing, transferencia de impresión por agua. ¿Okay? Pero como lo importante es el agua, por eso se le llama hidrografía. Ok, perfecto, muy bien. Eso incluso puede ser hasta como una pregunta capciosa, pero es importante de todo esto, no nada más que contestemos el cuestionario y que sepamos cuando nos están tratando de engañar, sino que en el uso cotidiano, en su desempeño profesional, ustedes sepan de qué cosa están hablando cuando asesoran a su cliente o cuando están, por decir algo, trabajando en su empresa y los mandan a hacer o a tomar decisiones, ¿no? Que eso es lo más importante. Muy bien, confírmame por favor, Efren, si me escuchas para oír tu pregunta, por favor, o que yo te pueda hacer una pregunta. Bueno, tengo una pregunta un tanto, no es como tan importante, es como una duda, eh, no, un tanto curiosa. Nos quedan 5 minutos y tiene que ser una pregunta válida para que cuente tu participación. Adelante. Es que yo me pregunto cuánto dura lo último que vimos, la hidrografía, como que cuánto llega a durar el diseño. ¿Cuál sería la duración del diseño? Ok, perfecto. ¿Qué tan durable es? ¿Quién nos puede contestar?
pues es bastante durable porque se usan para piezas automotrices o cosas como cascos, así que a menos que se raye manualmente con una navaja o algo así, creo que es muy difícil que se quite, a menos que se esté haciendo un uso diario, por ejemplo, como una funda celular, pues sí se va a desgastar más porque se toca con más superficies. Que había un casco o una pieza de un coche, es muy difícil que se vaya quitando por sí solo. Creo que se tiene que poner un esmalte o algo porque el sol creo que sí podría descarapelarlos por el uso. Ok, perfecto. Entonces la respuesta es que sí, es muy durable. Acuérdense, regreso al ejemplo de las chanclas Crocs, imagínense cuánto desgaste tienen y cómo se doblan, ¿no? Entonces la superficie es elástica y esta impresión también. Pero, como dice su compañera, en el caso de la pieza automotriz, ahí incluso le ponen 2 capas de laca transparente, pues para que dure, porque esa parte del automóvil, pues obviamente puede estar no solamente expuesta a desgaste, sino que también cualquier piedrita del camino, cualquier roce con otro elemento, como por ejemplo unas ramas, unas hierbas de la carretera, también podrían afectarlo, ¿no? Entonces, sí, por lo general es bastante durable, se emplea mucho en cuestiones deportivas, lo vimos incluso aplicado a rines, entonces imagínense que es pues, expuesto a mucho desgaste. Muy bien, entonces me faltó solamente Jael. Jael, si me escuchas, tenemos 3 minutos para que hagas tu pregunta, por favor. Confírmame si me escuchas. Bueno, parece que no se está pudiendo conectar o no nos escucha. Jael, ¿me escuchas? Muy bien, por obvias razones, pues Vivian no pudo participar en las respuestas, pero sí tiene su pregunta. Me faltaron que respondieran o que participaran en las respuestas. Me faltó Lirio, Angélica, Brenda, Efren, que lo acaba de hacer, bueno, acaba de preguntar, y Uriel. Confírmenme si es correcto, que no se me haya escapado nadie. Faltaron de responder Uriel, Efren, Brenda, Angélica, Lirio, Jael y Vivian. Muy bien, jóvenes, pues agradezco mucho su participación. A ver, aquí está llegando en el chat. Un momento, dice, sí, ya tenía problemas con conexión. Yo sí respondí una, dice Lirio. Ah, sí, es correcto. Lo que pasa es que no la... Muy bien, pues si no hay ninguna otra aclaración, jóvenes, yo les agradezco mucho su participación. Les recuerdo, por favor, estar pendientes de lo que nos avise la universidad para saber la fecha y hora de la aplicación de su examen. A ver, está llegando una pregunta de Jael, dice, ¿cuál es la temperatura ideal para esta técnica? Se refiere al termograbado en relieve. Nos queda menos de un minuto a ver si alguien sabe la respuesta. Temperatura ideal para termograbado. Uriel, Efren, Brenda, Angélica, Vivian. Un minuto para que participen. ¿Cuál es la temperatura ideal para la técnica de termograbado? Yo diría que depende de la superficie en la que se aplique. Depende de la superficie. Ok, puedo estar de acuerdo con la respuesta. Sucede lo siguiente, esta pregunta pues es muy técnica, ¿verdad? Por eso nunca hablamos ni de temperaturas, ni de tamaños, ni de cuestiones específicas en cuanto a la técnica. Si fuéramos a hacer, si tuviéramos las instalaciones,
en este caso, me imagino que en el video hay un momento en que el señor menciona la temperatura. Yo en lo particular no se los preguntaría como parte del examen, pero es un dato curioso que a lo mejor a su compañera se le hizo. Ok, está por cortarse la transmisión. Les agradezco mucho su atención. Por favor, estén pendientes de lo que nos indique la universidad respecto a la hora y la fecha del examen. Y los felicito por haber llegado hasta este punto. Éxito